un poco lenta la computadora. Ahora va a abrir el examen y bueno, vamos a revisar un poquito las preguntas y luego ya vamos a ver el tema del día de hoy. Hoy día vamos a ver todo lo referente a la coordinación intergubernamental y luego vamos a ver un poco del régimen económico financiero establecido para los gobiernos nacional y subnacionales. Y una vez que tengamos todo eso, ya vamos a poder ingresar a ver lo que es la ley 154 con relación a los tipos de impuestos, ¿no?, que existen para los distintos niveles de gobierno. Como les indicaba, ahora sí creo que ya está, poder abrir. Vamos a ver primero el parcial que han dado el fin de semana, bueno, para ver si es que tuvieran alguna duda, la podamos resolver y quede todo muy claro en esta primera parte de la materia. FN mode. In X mode. Ahora sí, como ven en pantalla, aquí está la evaluación parcial que han dado el fin de semana. Vamos a revisar algunas preguntas. Y bueno, ya está aquí con todas las respuestas marcadas. Entonces, si tuvieran alguna duda o han tenido algún problema al momento de hacer, igual me indican y bueno, ya para poder ver si hay posibilidades de corregir o algo. La primera pregunta, tal vez les han puesto en otro orden, porque ese es el sistema Moodle que utilizan, generalmente desordenan estas preguntas. La primera pregunta, ¿qué tipo de competencia requiere la emisión de la ley básica y una ley de desarrollo, ¿no? Como lo habíamos revisado el día viernes, es una competencia compartida. Luego tenemos la pregunta 2, que es referente... Está muy lento, disculpe. Luego teníamos la pregunta 2. Aquí está. Que señalaba, mediante una ley departamental, una asamblea legislativa departamental puede asignar competencias que no se encuentren establecidas dentro de la Constitución Política del Estado y otras leyes. Ante esta pregunta, la respuesta era falsa, ya que solamente el nivel central del Estado es el que puede emitir una ley de carácter nacional para poder asignar nuevas competencias. Eso lo hemos visto como asignación secundaria de competencias. Luego tenemos, ¿qué entendemos por una asignación competencial primaria? Aquí habíamos dado 4 opciones. Sin embargo, la correcta es la primera, que señala que es el procedimiento a través del cual la Constitución Política del Estado distribuye competencias a los diferentes niveles de gobierno que componen el Estado. Como les indicaba, solamente en una asignación primaria la Constitución es la encargada de asignar esas competencias. Y si de alguna manera hay una ley nacional que otorgue otra competencia, esta se denomina asignación competencial secundaria. La pregunta 4, tenemos la Constitución Política del Estado establece los siguientes tipos de competencias: privativas, exclusivas, concurrentes y coordinadas. Ante esto, esta respuesta es falsa porque habla de 4 competencias y entre estas menciona las coordinadas, que no son las que están establecidas en la Constitución, sino la Constitución las denomina compartidas. Entonces sí era una pequeña modificación de palabra que tal vez al momento de leerla les he hecho un poco complicado. El Estado Plurinacional de Bolivia es un Estado, igual lo habíamos visto, simple compuesto, y bueno, Bolivia se constituye en un Estado plurinacional compuesto, considerando de que el poder ya está distribuido entre todos los distintos niveles de gobierno y el nivel central del Estado. Los gobiernos autónomos, departamentales y municipales solo tienen 2 órganos, el deliberativo y el ejecutivo. Y esto es correcto, no es verdadero, ya que como habíamos visto en el caso de los gobiernos municipales
departamentales y el gobierno autónomo regional, se establece que tienen dos órganos: el órgano encargado de emitir la normativa reglamentaria, que es el órgano ejecutivo, y de ejecutarla, y el órgano deliberativo o legislativo, que viene a ser el encargado de legislar, de emitir leyes, de deliberar y de fiscalizar. Luego teníamos las facultades de los órganos. Conforme a lo que habíamos visto en las primeras clases, son 5 las facultades de los órganos, ¿no? La facultad legislativa, a través de la cual emiten leyes; la facultad reglamentaria, en el marco de la cual se va a reglamentar esta ley que se ha emitido por parte del órgano legislativo; la facultad ejecutiva, que es la posibilidad de ejecutar esta normativa, es decir, ejecutar la ley, el reglamento, y hacer un adecuado uso de los recursos públicos; la facultad fiscalizadora, que viene a ser esta posibilidad de controlar el adecuado uso de los recursos públicos y también el que se esté dando cumplimiento a la normativa que se ha emitido; y por último, la facultad deliberativa, que viene a ser esta posibilidad que tienen los gobiernos autónomos de deliberar, de coordinar, de consensuar entre ellos para poder priorizar algunos aspectos que sean relevantes para la población de su jurisdicción. Entonces, a través de esta facultad deliberativa, ellos se encargan de deliberar y de debatir las mejores normativas que puedan ser emitidas. Esas serían las 5 facultades conforme a la pregunta 7. Luego tengo la pregunta 8, que habla de la transferencia competencial es definitiva y la delegación competencial es revocable. Esto igual, conforme a los mecanismos de movilidad competencial que habíamos visto, es verdadera, ya que solamente la transferencia, es decir, la transferencia es definitiva y ya no se puede de ninguna manera dejar sin efecto esta transferencia competencial, y en el caso de la delegación sí existe la posibilidad de dejar sin efecto la delegación que se ha realizado. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Luego teníamos la pregunta 9, que está vinculada a la facultad que permite la realización de acciones y actividades concretas dispuestas en la ley y en las normas reglamentarias en el marco de la competencia. Se denomina legislativa, fiscalizadora o ejecutiva. La legislativa, como les he dicho, simplemente es emitir leyes. La fiscalizadora viene a ser el control que va a realizar el órgano legislativo sobre el ejecutivo. Y la ejecutiva es esta posibilidad de realizar acciones o actividades concretas en el marco de la ley y el reglamento. Entonces tendría que ser la facultad ejecutiva. Y por último, habíamos visto también emparejar. Como habíamos señalado entre los 4 tipos de competencias, en esta pregunta lo que tenían que hacer era identificar cuál es el concepto que corresponde a la competencia privativa, que vendría a ser estas competencias que solo le corresponde al nivel central del Estado. La competencia exclusiva ha sido asignada a todos los niveles de gobierno y con excepción de la autonomía regional. La competencia concurrente, el nivel central del Estado es el único que legisla y el resto de los gobiernos reglamentan y ejecutan. Y en la competencia compartida, el nivel central emite la ley básica y los gobiernos autónomos la ley de desarrollo. Entonces, esa era la forma de relacionar estas competencias, ¿no? En base a eso, si es que tienen algún problema, han tenido alguna duda respecto a estas preguntas, bueno, en este momento, si gustan, me podrían hacer saber sus dudas o algunos problemas que hayan tenido. Y como no hay, al parecer no... Doctor, ¿Sí? ¿Sí? la verdad que muchas felicidades a usted, porque es la verdad que de los otros módulos que hemos pasado, esta mañana yo pensando, decía que sería importante esta retroalimentación de los exámenes, de los foros, ¿no? Porque uno va avanzando, pero no sabe para dónde está yendo, pues, ¿no? Entonces, y al revisar el examen y hacer una retroalimentación, eso es muy bueno, pues, ¿no? Porque nos permite reafirmar los conocimientos, pues, ¿no? Y saber a dónde estamos yendo. Yo al principio decía, ¿y esto qué nos va a ayudar, digamos, ¿no? En el diplomado que estamos haciendo de gerencia tributaria? Y la Sí. verdad que uno siempre tiene que estar abierto a aprender cosas nuevas, ¿no? En este caso,
de las normas o las leyes del ámbito autonómico, ¿no? Y eso nos saca a nosotros hasta de nuestra zona de confort, ¿no? Porque nos pone en una situación incómoda para poder investigar, aprender nuevos conceptos como el tema del nivel central, la constitución política del Estado, las normas, los niveles, y eso la verdad que le felicito a usted por retroalimentarnos y bueno, de ir aprendiendo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Sí, la intención de esto es que ustedes, como les digo, es un tema complejo y como tú me dices, es mucha información y además no es parte de las carreras que ustedes han estudiado, pero sí es muy importante que lo conozcan porque lo van a necesitar, ¿no? Ya sea si trabajan en algún momento con un gobierno autónomo, esto lo van a ver constantemente, igual en algún momento en el nivel central, poco a poco se está implementando más todo esto que estamos viendo. Entonces, de una u otra manera espero que les sirva. Y lo que estamos viendo y repasando tanto es lo fundamental para que ustedes, bueno, puedan defenderse, ¿no? Si nos hablan de la autonomía, ustedes tengan estos conceptos mínimos, que son muy avanzados ya, ¿no? Porque todo lo que les estoy dando es algo que, además de estar en la ley 031, está en la Constitución y amparado también en sentencias constitucionales. Entonces, espero que les sea muy útil. Y como les digo, si posteriormente necesitan algún apoyo, ya sea técnico o justo han llegado a ver algún tipo de estos temas en el trabajo que realizan, pues no duden en consultarme, ya sea por correo electrónico o por celular, ya les he dejado mis datos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, como les decía, para que nos alcance el tiempo, ya que solo nos quedan 3 clases y bueno, todavía nos falta, tenemos bastante materia por ver, vamos a empezar viendo lo que es la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y luego vamos a ver el régimen económico financiero, que esto sí está directamente vinculado a la gestión de recursos y a la creación de impuestos por parte de los gobiernos autónomos en el marco de la ley 154. Entonces, esta semana vamos a ver creación de impuestos, creación de tributos en general, ya sea de tasas, patentes, contribuciones especiales e impuestos, y también vamos a analizar cuáles son los requisitos para la creación, para que en caso de que en algún momento ustedes tengan que proponer un proyecto de creación de un tributo o de una patente, pues tengan todos los elementos necesarios para poder elaborar una ley como tal, y hasta su propio reglamento. Entonces, acá es donde entramos ya un poco a la parte más práctica y también a la parte vinculada directamente a lo que les decía, ¿no? La ley 154. Ahora les voy a compartir una diapositiva. Ya hemos repasado en sí, a través de la evaluación, todo lo que hemos visto la anterior semana, ¿no? En sí, lo que estaba plasmado en la evaluación, he intentado de ser lo más redundante en algunas cosas para que se les quede de una manera más eficiente en ustedes, ¿no? Todo este conocimiento. Ahora lo que vamos a ver, ya no vamos a repasar todo lo anterior, porque ya hemos visto también el examen y todo lo que se señalaba en el, respecto al régimen autonómico y al régimen competencial. Entonces ahora vamos a entrar a ver directamente lo que es la coordinación y este régimen económico financiero. Para empezar, ya habíamos visto esto en la anterior clase, hemos hablado de los conflictos positivos, negativos, transferencia o delegación y conflictos por aplicación o interpretación del régimen económico financiero. En este caso, como les dije, ¿no? Empiezo con esto porque la mejor forma de evitar estos conflictos, que se pueden ver ya sea conflicto positivo, cuando un gobierno está legislando sobre competencias que no les han sido asignadas, ya sea conflicto negativo, cuando un gobierno no está ejerciendo sus competencias, o se encuentra en conflictos al momento de hacer una transferencia o delegación, siempre es mejor que se
hable de la coordinación, en lugar de generar un conflicto o de iniciar un conflicto, tratar de llegar a coordinar de una manera adecuada para resolver esos problemas. Como les había dicho, sí hay tres formas de resolver un conflicto, que viene a ser la conciliación, que es una suerte de negociación entre las partes, y si ellos se ponen de acuerdo pueden dejar sin vigencia la norma o generar una nueva normativa que esté amparada en las competencias que se han asignado. La conciliación ante el SEA, que viene a ser el Servicio Estatal de Autonomías, en el cual esta conciliación viene a estar acompañada de un amigable componedor o de un conciliador, que vendría a dar su posición técnica para que ellos vean si están de acuerdo o no. Y por último, ante el Tribunal Constitucional, que sería la última instancia. Entonces, si no se realiza una adecuada labor de coordinación entre las partes, siempre puede llegar a generar un problema que pueda caer en uno de estos tres conflictos, ¿no? Y bueno, van a tener ellos que ver la forma de resolverlo. Es por eso que es importante considerar estos mecanismos de coordinación, ya que al hablar de mecanismos de coordinación, vamos a ver que no es solo un mecanismo, que les decía, los convenios o acuerdos intergubernativos, sino tenemos varios mecanismos de coordinación que se están empezando a implementar poco a poco. Solamente para hacer referencia a estos, tenemos 5. El primero es el Consejo Nacional de Autonomías, que viene a ser una reunión de todos los gobiernos subnacionales, es decir, por un lado está el nivel central del Estado, representado por los ministerios de Economía, Presidencia, Justicia y creo que también Planificación, y luego tenemos a los gobiernos subnacionales, es decir, están los gobernadores de los 9 departamentos. En el caso de los gobiernos autónomos, como han visto, son los gobiernos autónomos municipales, como han visto, son 337 alcaldes, entonces no pueden participar todos. Entonces, lo que se ha hecho es generar y señalar que únicamente van a ir los representantes de la Asociación de Municipios, que es la Federación de Municipios de Bolivia, que es la FAM, y también, si no me equivoco, está la ACOBOL, que es la Asociación de Concejalas de Bolivia. Entonces sí tenemos ahí participación, pero por sus entes de federación que reúnen sí a todos los gobiernos autónomos municipales. Luego tenemos representación igual de los gobiernos indígenas, originarios y campesinos, y un representante del gobierno autónomo regional. Este Consejo Nacional de Autonomías lo que hace es buscar un consenso para posibilitar la adecuada implementación de la autonomía en nuestro país y un adecuado ejercicio de las competencias. En base a este Consejo Nacional de Autonomías, lo que se está buscando es esto que les decía, ¿no? Realizar un pacto fiscal. Y este pacto fiscal lo que va a hacer, por un lado, es mejorar el ejercicio de las competencias y también generar un adecuado manejo de los recursos, es decir, definir qué recursos va a tener el nivel central y qué recursos van a tener los niveles subnacionales. Luego tenemos como mecanismo de coordinación el Servicio Estatal de Autonomías, que ya habíamos visto. Por un lado, es un ente conciliador. Cuando hay algún conflicto, pueden llegar a resolver sus problemas con asistencia de esta institución pública. Pero también es una institución que se encarga de dictar criterios técnicos para poder facilitar la implementación de las autonomías. Digamos que ustedes trabajaran en un gobierno autónomo o en alguna institución pública y no supieran exactamente cómo desarrollar una competencia o si el proyecto de ley que están armando o el proyecto en el que están el proyecto que están desarrollando, si no supieran si está o no adecuado a las competencias, pueden hacer la consulta al Servicio Estatal de Autonomía y ellos les darían un criterio técnico respecto a si es competencia del nivel central o del nivel municipal y si ustedes estarían habilitados para poder ejercer esa competencia. Luego tenemos la planificación. Otro mecanismo de coordinación, como van a ver, es la ley 777, que es la ley del sistema del SPIE, ¿no? El Sistema de Planificación Integral del Estado. En el marco de esto se establecen de que todos los niveles de gobierno tienen que contar con planes a largo, mediano y corto plazo, y en base a estos planes lo que se va a hacer es armonizar las actividades que realice, tanto el nivel central del Estado como también los niveles subnacionales.
Los consejos de coordinación sectoriales, que también los van a ver y se han ido implementando actualmente cada vez más. Por ejemplo, en el tema de salud, tenemos consejos de coordinación sectorial. En niñez también existe un consejo, en adulto mayor, creo que también tenemos un consejo de coordinación sectorial en temas de juventud. Entonces ya poco a poco se está implementando. Estos consejos de coordinación tienen como fin generar acuerdos entre el nivel central del Estado y los gobiernos subnacionales para implementar programas sectoriales, ¿no? Por ejemplo, como les decía, el tema de niñez, cómo se va a mejorar la atención adecuado, no sé, adecuada alimentación, cuidado de los niños en todos los municipios, en todas las jurisdicciones. Y también existen los acuerdos y convenios intergubernativos, que este sí es un instrumento, más que un mecanismo, se constituye en un instrumento para que se puedan llegar a acuerdos y se puedan plasmar en un documento específico que tenga carácter vinculante. Entonces, en el marco de estos 5 mecanismos e instrumentos de coordinación, es que los distintos niveles de gobierno tienen que tratar de armonizar todas sus actividades. Ahora, de estos 5, el más relevante por su importancia actual son los acuerdos y convenios intergubernativos, que es lo que vamos a explorar a detalle a continuación. En el caso de los acuerdos o convenios intergubernativos, tienen un criterio, o digo, un concepto simple que lo ha definido la ley 492. Los acuerdos y convenios intergubernativos en primera instancia han sido señalados en la ley 031 y luego desarrollados por esta ley que les digo, ¿no? La ley de acuerdos y convenios intergubernativos, la ley 492, donde establece que estos acuerdos o convenios nos van a servir para poder ejercer de manera coordinada las competencias, ya sean competencias exclusivas, concurrentes o compartidas. Y también señala de que estos acuerdos o convenios sirven para la implementación conjunta de planes, programas y proyectos, determinando obligaciones recíprocas. Como les decía, en estos acuerdos o convenios intergubernativos, lo que vamos a tratar de hacer es determinar responsabilidades específicas para cada nivel de gobierno, a través de sus representantes, claro, ¿no? Puede ser que el Ministerio de Salud haya suscrito convenios con la gobernación de Santa Cruz, o haya suscrito convenios con el municipio del Alto, y en base a este documento, al acuerdo o convenio intergubernativo, se van a establecer cuáles son las responsabilidades específicas. Como ustedes han visto en la diapositiva, habla de ejercicio coordinado de 3 tipos de competencias, ¿no? Exclusivas, concurrentes y compartidas. Pero en el caso de las privativas, en primera instancia, la ley 492 no establecía que era posible suscribir convenios, ya que estaban reservadas, como les había dicho, exclusivamente para el nivel central del Estado. Pero luego se han visto varios problemas de que el nivel central del Estado también necesitaba coordinar el ejercicio de estas competencias con los gobiernos nacionales. Entonces se ha emitido una modificación a la ley, donde la modificación de esta norma ha permitido de que sí se puede ejercer competencias privativas, pero solamente para poder financiar, es decir, por ejemplo, la construcción de un aeropuerto internacional. Esa es una competencia privativa del nivel central del Estado. Entonces, para poder, de alguna manera, el municipio dotar de terrenos o dotar de algún tipo de equipamiento en el aeropuerto, se puede suscribir convenios en base a la modificación que se ha hecho, pero únicamente para hacer este tipo de transferencia de recursos, o ya sea para transferencia de equipamiento, pero no así para la ejecución. En este caso, si se quisiera ejecutar la construcción del aeropuerto como tal, de la infraestructura del aeropuerto, lo tendría que hacer el nivel central del Estado, y bueno, el municipio o el departamento solo podría participar financiando ese tipo de actividad. Ahora, respecto también a los convenios y acuerdos intergubernativos, es importante aclarar quiénes los pueden suscribir. Como les digo, este instrumento lo van a utilizar mucho y va a estar cada vez más frecuente escuchar de que en el marco del convenio intergubernativo se han determinado obligaciones para el cobro de tributos, para la creación de impuestos,
y bueno, seguramente lo van a utilizar muy pronto. En el caso del nivel central, las instituciones habilitadas para suscribir convenios intergubernativos, por un lado son todas las ministras y ministros, en el caso de ministerios, instituciones desconcentradas. En el nivel central tenemos muchas instituciones que son desconcentradas, ¿no? Como el CERNAP, que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, por ejemplo, que es desconcentrada y ellos no pueden suscribir convenios intergubernativos, lo tendrían que hacer a través del ministro cabeza de sector, que tendría que ser el ministro de Medio Ambiente y Agua. Luego tenemos la máxima autoridad ejecutiva, en el caso de instituciones descentralizadas, autárquicas y empresas públicas. A diferencia de las instituciones desconcentradas, la responsabilidad en el caso de instituciones descentralizadas, autárquicas y empresas públicas recae sobre la máxima autoridad ejecutiva. Es por eso que ellos también pueden suscribir convenios intergubernativos. Entre las instituciones descentralizadas tenemos, por ejemplo, el Servicio Estatal de Autonomías, también tenemos varios programas como autoridades la autoridad de empresas, la autoridad del sistema financiero, entonces tenemos varias instituciones que son descentralizadas y que pueden suscribir estos convenios intergubernativos. Lo mismo pasa con las empresas públicas, por ejemplo, Entel, ahora que tenemos Cartón Bol, Papel Bol, pueden suscribir convenios intergubernativos para poder coordinar. Y en el caso de los gobiernos autónomos, solamente SUMAE es la que puede firmar los convenios intergubernativos. Por ejemplo, en el caso del departamento, va a ser el gobernador o la gobernadora. En el caso del municipio, la alcaldesa. En el caso de la autonomía regional, el ejecutivo regional. Y en el caso de la autonomía indígena, va a ser la máxima autoridad que sea señalada por su estatuto. Si en el estatuto dice que va a tener un corregidor, que va a tener algún tipo de maicu o una mae como tal, entonces esa va a ser la persona que debe estar encargada de suscribir los acuerdos y convenios intergubernativos. Luego tenemos causales. O sea, no en todos los casos se pueden suscribir convenios intergubernativos, sino simplemente solamente para realizar la coordinación de 4 temas específicos. El primero, que viene a ser la ejecución de planes, programas o proyectos concurrentes. En este primer caso, o primera causal, es para la construcción, por ejemplo, de infraestructuras. Si de alguna manera se quiere construir una escuela, una unidad educativa. En el caso de la unidad educativa, lo que se va a hacer es determinar, ¿no?, que el financiamiento lo va a cubrir el nivel central del Estado y lo va a ejecutar el municipio, o que el municipio se va a encargar de dotar de tierras para la construcción. Por otro lado, pueden señalar de que también el municipio se va a encargar de dotar pupitres. O sea, todo esto se puede establecer en un acuerdo intergubernativo, pero en este caso sería específico para un determinado proyecto, que sería la construcción de una unidad educativa. Por otro lado, tenemos otra de las causales que viene a ser la transferencia de recursos o bienes para el ejercicio coordinado de sus competencias. No solamente estos convenios se van a utilizar, como veíamos antes, para ejecutar planes, programas, proyectos, sino también se van a utilizar para transferir recursos. Si de alguna manera un gobierno autónomo ve de que se esté ejecutando la construcción de un estadio que le va a beneficiar, pero él no puede participar de ninguna manera ya que no cuenta con la posibilidad de ejecutar esa obra o no es su competencia, puede únicamente transferir recursos. Como les decía, en el ejemplo del aeropuerto también, cuando algún gobierno autónomo no tiene competencia sobre un determinado, por ejemplo, la construcción de aeropuertos, pues simplemente podría financiar a través de la suscripción de un convenio intergubernativo que le habilita ese nivel de gobierno para que pueda transferir recursos. Hay muchos casos en los que si no tenemos competencia, por ejemplo, para construir, en el caso del nivel central, para construir botaderos de basura o para poder adquirir coches basureros, en ese caso se podría generar la suscripción de un convenio intergubernativo para que se transfieran los recursos al municipio
y sea el municipio el que se encargue de comprar los coches basureros, sea el municipio el que se encargue de habilitar algún botadero de basura. Entonces, para eso también se puede utilizar el convenio intergubernativo. Por otro lado, tenemos otra causal que viene a ser la delegación competencial. Como habíamos visto, para realizar la movilidad competencial, es decir, la posibilidad de habilitar a otro nivel de gobierno para que ejerza una competencia que no se le ha asignado, se puede hacer a través de un convenio intergubernativo la habilitación para que este nivel de gobierno ejerza esa competencia. Es decir, en el caso de la otorgación de personalidad jurídica. En ese caso se podría hacer que el departamento suscriba un convenio con el municipio para que este municipio se encargue de tramitar, por lo menos en una primera instancia, toda la documentación para que se le otorgue personalidad jurídica. Esto no está limitado a un solo proyecto, que podría ser la otorgación de personalidades jurídicas a la asociación cafecultora. No, sino está vinculado a una responsabilidad más grande y general que le pueda posibilitar a un determinado nivel de gobierno ejercer una competencia, pero que no va a estar ligado, como digo, a un solo proyecto, sino a todos los proyectos que estén involucrados. Luego tenemos la conciliación de conflictos. También, cuando, como habíamos visto, existe un conflicto donde dos niveles de gobierno, puede ser de que no estén ejerciendo su competencia o de alguna manera estén ejerciendo la competencia que ha sido asignada a otro nivel de gobierno y esto genere una invasión competencial, para poder resolver ese problema, antes de llegar al Tribunal Constitucional, se puede suscribir un acuerdo y convenio intergubernativo donde se establezcan las condiciones para ejercer esa competencia. Y también se determinen quiénes van a ser los niveles de gobierno responsables para poder desarrollar esa competencia de manera adecuada. Ahora también deja abierta esta normativa la posibilidad de que existan otras causales. Sin embargo, a la fecha no se han implementado más causales que estas cuatro, y bueno, con estas cuatro causales es que sí se puede suscribir convenios intergubernativos. Si quisiéramos suscribir un convenio que no se enmarque en alguna de estas causales, ese convenio no va a tener el carácter de convenio intergubernativo, sino va a tener el carácter de convenio interinstitucional. Es decir, estos convenios que están por fuera de estas causales no tienen el amparo o el respaldo de la ley 492, que establece de que estos convenios tienen fuerza de ley y que son de cumplimiento obligatorio por todos los niveles de gobierno que hayan sido parte o que hayan suscrito estos convenios intergubernativos. Hasta ahí viene a ser la parte vinculada a la coordinación y a lo fundamental que es aplicar este principio de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, ya sea para facilitar el ejercicio de su competencia o también para buscar recursos, ¿no? Porque a veces hay proyectos que son demasiado costosos y que no los va a poder financiar un solo nivel de gobierno y por ende necesita coordinar con otros niveles de gobierno para que se pueda ejecutar esas construcciones. Mucho se ha visto a través de algunos programas del nivel central del Estado de que se han hecho este tipo de actividades donde el municipio financiaba con un porcentaje, ya sea 30, 40, 50%, y el resto era financiado por el nivel central del Estado. Se ha visto algunos avances positivos respecto a esta coordinación en el caso de aguas, donde se hacían programas de riego. En ese marco es que se ha ido avanzando, por ejemplo, mucho en la posibilidad de generar mayor desarrollo de la agricultura. Por otro lado, también tenemos la construcción de hospitales, de canchas, de unidades educativas. Hay muchas rescatables, ¿no? Que, bueno, de alguna manera se ha financiado de manera compartida entre un municipio y el nivel central del Estado la posibilidad de construir unidades educativas. Ese marco de esta coordinación de los convenios intergubernativos que se da esa posibilidad de que los gobiernos puedan financiar esos proyectos que son muy grandes, porque a veces los recursos son insuficientes, pero a través de estos instrumentos se puede captar más recursos de otros niveles. Quizás hasta esta parte tengan alguna consulta.
Doctor, ¿Sí? muy buenas noches, ¿cómo está? Yo tengo una consulta acerca de de las formas de conciliar que mencionaba hace un momento. Sí, Cuando decía la conciliación entre partes, cuando deciden conciliar entre partes, necesariamente tienen que acudir ante un juez arbitral y que se emita posteriormente a ello un laudo arbitral, ¿o cómo es el procedimiento? Esa es mi consulta, doctor, por favor. claro que sí. Cuando es un, o sea, como les mostraba, habían tres formas de resolver su conflicto. La primera viene a ser la negociación, que no necesita de ningún tipo de intermediario. Entre las partes pueden ponerse de acuerdo y simplemente señalar que bueno, se ha incumplido su normativa y bueno, en el marco de la negociación, si es que existe voluntad de las partes, pues alguna deje de invadir la competencia. Por ejemplo, si el problema es una ley que haya emitido un municipio que está invadiendo competencias del departamento, si este municipio, en el marco de la negociación de ambas partes, decide dejar sin efecto la norma, pueden suscribir un convenio intergubernativo estas partes y resolver sin que intervenga un tercero. Ahora, en el caso de la segunda forma, que viene a ser la conciliación ante el Servicio Estatal de Autonomías, esto procedería como una recomendación, más que como un tema arbitral, viene a ser como una conciliación, donde el nivel central, el Servicio Estatal de Autonomías, perdón, únicamente emite un criterio técnico, y este criterio técnico vendría a ser una recomendación para que los gobiernos acaten o no. Si están de acuerdo con esta recomendación, igual pueden suscribir un convenio intergubernativo donde señalen las responsabilidades y, bueno, quede más clara cuál va a ser la labor de cada nivel de gobierno. Ahora, en el marco de la ley 708 de conciliación y arbitraje, sí existe, bueno, es una investigación. A la fecha no ha habido ningún caso, por si acaso, que haya podido ser resuelto ante un tribunal arbitral, ya que no existe de forma expresa esta habilitación en la ley de conciliación y arbitraje. Sin embargo, tampoco hay un impedimento muy claro que pueda definir de que los gobiernos autónomos no puedan incluir, por ejemplo, una cláusula arbitral en sus convenios intergubernativos. No se hace, no está en los modelos que se manejan, pero quizá en algún momento sí haya la posibilidad de que esto pueda ser dirimido también o resuelto por un tribunal arbitral que sea completamente imparcial, porque a veces sí existe el problema de que el Servicio Estatal de Autonomías, al ser un ente del nivel central del Estado, tienda a parcializarse, o puede ser de que esto genere cierta susceptibilidad, ¿no? Porque, ¿qué pasó con Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Santa Cruz, que tuvo varios problemas con el nivel central vinculado al patrimonio natural de su departamento. Ha habido un procedimiento de conciliación en el Servicio Estatal de Autonomía, pero ellos no creían en la imparcialidad de este ente. Entonces, para garantizar eso, seguramente en un futuro van a tratar de explorar la posibilidad de generar cláusulas arbitrales, pero a la fecha no se ha hecho ninguna. Y tampoco existe algún tipo de estudio o criterio técnico que diga si se puede o no se puede. Pero como te digo, la ley no hace ningún tipo de exclusión, la ley de arbitraje y conciliación, y por ende debería sí existir la posibilidad de hacer un arbitraje. Pero eso se va a ver en el tiempo, ¿no? A la fecha no está habilitado y como te digo, no se incorpora en los convenios intergubernativos. Gracias, doctor, me quedó muy claro. No, está bien, gracias a ti. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta? Quizá antes de entrar al régimen económico financiero. Ya. En esta parte lo que vamos a ver es en sí cuáles son los recursos con los que cuentan los gobiernos autónomos y, bueno, en base a eso, cómo deberían utilizarlos. El régimen económico financiero del Estado Plurinacional de Bolivia, principalmente para los gobiernos autónomos, ha sido establecido en parte por la Ley 031. Es por eso que lo vamos a ver también, ya que en base a esto van ustedes ver más o menos cómo es que deberían manejar el,
sus recursos los distintos niveles de gobierno. Ahora, la ley marco de autonomía, la ley 031, en su artículo 101 establece que el régimen económico financiero va a ser el conjunto de principios y disposiciones legales vinculadas a la administración de recursos de las entidades territoriales autónomas para posibilitar el ejercicio de sus competencias. Nuevamente, el régimen económico financiero es el conjunto de principios y disposiciones legales para la administración de recursos de las entidades territoriales autónomas que posibiliten el ejercicio de sus competencias. Entonces, en el marco de estos principios o estas disposiciones legales, se va a ver cuál es la mejor manera para que las ETAs o las entidades territoriales autónomas puedan administrar sus recursos y en el marco de qué principios deberían ellos utilizar sus recursos y administrarlos y gestionarlos. Ahora tenemos estos lineamientos, que son 5 lineamientos claves para poder administrar los recursos por parte de las entidades territoriales autónomas. En primer lugar, la sostenibilidad financiera. Al momento de utilizar los recursos y de administrarlos, tienen que tener claro los gobiernos autónomos de que los proyectos tienen que contar con sostenibilidad financiera, es decir, si quiere desarrollar algún tipo de proyecto, este debe estar garantizado que va a ser sostenible en el tiempo, ya que hay muchos proyectos que no se hacen unos estudios tal vez adecuados y por ende no llegan a desarrollarse a largo plazo, sino tal vez se agotan en un primer mes, un segundo mes, y al no haber hecho un buen análisis de sostenibilidad financiera, los mismos ya dejan de tener recursos. Esto pasa muy seguido con el conflicto que existe entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. En el caso del órgano legislativo, vemos a veces de que emiten leyes donde dice se va a brindar asilo a todos los adultos mayores de la comunidad. Sin embargo, el órgano ejecutivo ve que no tiene los recursos suficientes para poder brindar asilo a todos los adultos mayores. Entonces, ahí vemos un conflicto que no va a poderse enmarcar en este lineamiento de sostenibilidad financiera. Y bueno, si bien en algún momento se va a tratar de cumplir con la disposición de brindar asilo a los adultos mayores, pero esta posibilidad solo va a ser temporal porque los recursos no van a alcanzar, ¿no? Entonces sí tiene que estar presente esta sostenibilidad financiera. Luego tenemos la coordinación y lealtad institucional. Como les indicaba, muchas veces el gobierno autónomo no cuenta con los recursos suficientes. Entonces, la mejor forma de poder generar sus proyectos, ya sean de infraestructura o un plan específico para mejorar la vida, mejorar las condiciones de grupos como ser niños, adolescentes, adultos mayores en su jurisdicción, pues la mejor forma va a ser coordinar, ya sea a través de convenios intergubernativos, donde también otros niveles de gobierno puedan financiar esta actividad. Entonces sí es importante que también ellos vean esas posibilidades, ya que existen varios proyectos que son similares entre los distintos niveles de gobierno. Solo hablando de agua. En agua tenemos que el nivel central del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, genera proyectos de riego, pero también lo puede hacer el municipio. Entonces, para facilitar esto, pueden coordinar entre ambos y dividirse los gastos. Luego tenemos la lealtad institucional. Esta lealtad institucional está vinculado a que, bueno, si nosotros, digamos, el gobierno sabe que existen otros proyectos en otro nivel de gobierno, el nivel central del Estado está realizando excavaciones para poder extraer temas de riego, por ejemplo, tiene que también considerar esto el gobierno autónomo para poder coordinar, porque en muchos casos, debido a problemas políticos, no se realiza la coordinación y más bien son desleales al momento de implementar a la par un proyecto similar, lo cual va a generar un doble gasto y al final vamos a generar solo problemas a la población porque va a haber dos proyectos tal vez exactamente iguales que van a estar, ninguno va a ser bien utilizado. Entonces,
para mejorar la utilización de recursos hay que considerar esta lealtad institucional también. Luego tenemos la autonomía económica financiera, que está vinculada a la posibilidad que tienen los gobiernos autónomos de administrar sus recursos. Como les había dicho, la autonomía, los gobiernos autónomos ahora tienen la posibilidad de generar nuevos recursos y también de administrar esos recursos. O sea, no se les puede imponer a los gobiernos autónomos en qué van a gastar sus recursos. Luego tenemos la asignación de recursos suficientes, que está vinculado al tema de la sostenibilidad financiera. Pero del mismo modo, al momento de ejercer un proyecto, a veces se quiere construir un estadio, pero para construir un estadio vamos a necesitar, bueno, mejor el ejemplo con un hospital. Tal vez se quiere construir un hospital, pero al momento de construir el hospital tiene que considerarse también de que este va a necesitar que se implementen equipamiento, que es bastante caro. Entonces, si no tenemos los recursos suficientes, solamente vamos a construir el hospital y se va a quedar ahí el proyecto porque no se va a poder implementar debido a que no tendríamos ni camas, ni equipamiento técnico, ni nada para poder desarrollar ese hospital como tal. Y por último tenemos la equidad con solidaridad. Al momento de administrar sus recursos, de utilizar sus recursos, los gobiernos tienen que considerar de que tienen que estos recursos ser utilizados de la mejor manera, pero para toda la población. Es decir, que se beneficie toda la población en la ejecución de estos recursos, y no solo un sector. Ahora, este criterio de equidad puede ser sujeto a cierta discriminación positiva, ya sea esto, o de alguna manera puede estar limitado por la solidaridad. Es decir, en el marco de la solidaridad podemos ver de que hay prioridad vinculada hacia los niños. Y en el marco de eso, la niñez, digamos, se pueda brindar con casas de acogida para niños, y bueno, luego ya se vea en el marco de la solidaridad, ya no solamente hacer proyectos para toda la población, sino solo para este sector que puede ser más vulnerable. Estos serían los 5 lineamientos que se tienen que considerar al momento de administrar los recursos y de generar nuevos recursos. Ahora también han existido algunos cambios vinculados al régimen económico-financiero. Como les decía, a partir del 2009 ha habido la nueva Constitución, y han habido algunos cambios fundamentales, pero vinculados también al régimen económico-financiero. Por un lado, en la Constitución se incluye, ¿no?, y se hace referencia a las regalías departamentales, es decir, cuál es el porcentaje que les va a ser asignado a los gobiernos departamentales respecto a las regalías. En este caso se estableció un 11%, y esto está constitucionalizado, es decir, no se puede quitar a no ser que se modifique la Constitución Política del Estado. Luego tenemos las competencias de los gobiernos autónomos para la creación y administración de tributos. Este es un punto bastante relevante para la materia que estamos llevando, dado que anteriormente no existía esta posibilidad de que los gobiernos autónomos puedan crear o administrar sus tributos. Sí tenían ellos la posibilidad de coordinar respecto al dominio, de qué tipo de impuestos iba a crear, pero el nivel central seguía teniendo la atribución de crear o eliminar algún tipo de tributo. Sin embargo, actualmente, conforme a la nueva Constitución, a la Ley 031 y a la Ley 154, se ha establecido la competencia como tal de los gobiernos autónomos para poder crear y también administrar los recursos que se generen a través de tributos. Al hablar de tributos, estamos hablando, como les decía, de tasas, patentes, contribuciones especiales e impuestos. Por otro lado, tenemos competencias de los gobiernos autónomos para la creación de empresas públicas. Esta es otra forma de generar recursos. Ahora los gobiernos autónomos pueden crear empresas como por ejemplo la empresa de transporte de Paceño, que es los Pumacataris. También existen otro tipo de empresas que están vinculadas al recojo de basura. Pueden crearse empresas vinculadas a la producción de lácteos municipales que fomenten la producción
a nivel de su jurisdicción o puedan de alguna manera apoyar de esa manera a los productores de leche. Y en base a eso generar nuevos recursos. También otra de las diferencias con este régimen económico financiero son las competencias de los gobiernos autónomos para participar en ciertos procesos del sector de hidrocarburos. Se ha establecido de que los gobiernos autónomos pueden participar en la comercialización y bueno, de alguna manera en la, si no me equivoco, en el transporte vinculado al sector de hidrocarburos. No así en la explotación de recursos naturales, pero sí en la comercialización. Y por otro lado, tenemos también competencias de los gobiernos autónomos para la creación de fondos fiduciarios sin inversión, es decir, generar algún tipo de fondos que ayuden a su población a que estos puedan contar con recursos para el desarrollo de sus actividades, principalmente enfocado a la soberanía alimentaria, ¿no? Donde los productores, ya sea de alimentos, de lácteos y otro tipo de actividades, puedan contar con recursos adicionales. Esto también es competencia de los gobiernos autónomos y también la aprobación autónoma del presupuesto. Es decir, a través de la aprobación autónoma del presupuesto, ellos deciden en qué van a gastar sus recursos y ya no les pueden observar de si están actuando bien o de mala manera. O sea, ya es decisión de los gobiernos autónomos el determinar cómo van a utilizar el presupuesto que se les ha asignado. Respecto a eso tenemos los recursos públicos, y aquí es donde ya vamos a entrar cuáles son los recursos y qué tipo de recursos tienen los distintos niveles de gobierno. Los recursos públicos vienen a ser aquellos ingresos que han sido percibidos por el Estado, ya sea este nivel central del Estado o gobiernos autónomos, para financiar el desarrollo de sus funciones. Entre estos recursos públicos tenemos ingresos tributarios, como les decía, están vinculados a impuestos, tasas, patentes, contribuciones especiales, ingresos no tributarios, también tenemos las transferencias, las donaciones, el crédito externo e interno. Y esto va a servir para que ellos puedan financiar el ejercicio de sus competencias. Ahora bien, este tipo de recursos también está dividido, si existe algún tipo de condicionamiento, entre el gasto corriente y el gasto de inversión. Al hablar de gasto corriente, esto está vinculado a que los gobiernos autónomos tienen un cierto porcentaje que debe estar ligado a los sueldos y salarios. Y por otro lado, tienen que ellos utilizar su presupuesto para gasto de inversión, que vienen a ser temas de infraestructura, equipamiento, en sí, lo que está más vinculado a la satisfacción de las necesidades de la población. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de los ingresos. Sin embargo, mejor nos daremos un pequeño descanso de 5 minutos para poder entrar a esta parte, ¿no? Porque aquí ya vamos a empezar a ver cada uno de los recursos públicos y, bueno, detallar un poquito más. Y ya en base a eso, entrar en materia de tributos. Entonces nos veríamos en 5 minutos. ¿Ya? Gracias. Internos, ahora vamos a desagregar un poquito cada uno de ellos. Al hablar de ingresos tributarios, estamos relacionándonos o hablando, haciendo referencia, perdón, a los impuestos, a las tasas, a las patentes y a las contribuciones especiales. Los impuestos que vienen a ser estos ingresos que se graban a las rentas, utilidades y otros, es decir, es la generación de recursos a través de la recaudación de ciertos hechos generadores determinados por ley, de manera específica. Las tasas vienen a ser estos ingresos que se generan por la contraprestación de servicios, es decir, si un gobierno autónomo de alguna manera está prestando algún servicio, este va a ser cobrado al usuario o al beneficiario a través de una tasa, como por ejemplo el tema de alumbrado público. Al hablar de alumbrado público se cobra una tasa. Por el recojo de basura también se cobra una tasa por este servicio que se estaría proporcionando. Luego tenemos las patentes, que vienen a ser estos recursos que se generan por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público. Esto está más vinculado
a los permisos o autorizaciones que dan los gobiernos para, por ejemplo, la apertura de una cafetería o para poder realizar una actividad específica en las calles. Por ejemplo, antes teníamos muchas entradas folclóricas, ¿no? En un determinado tiempo en el departamento de La Paz, donde la alcaldía lo que hacía era autorizar estos eventos en espacios públicos, y para eso les cobraba una patente. Lo mismo se da en ferias dominicales, por ejemplo, donde se permite de que se sienten varias personas en espacios públicos, pero para eso también se les va a cobrar una determinada patente. Y por último tenemos las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales están vinculadas en sí, que no necesariamente el contribuir a una determinada obra o por algún determinado bien se va a hacer a través de dinero, sino también pueden existir contribuciones vinculadas al trabajo o mano de obra, y también en especie, de que se pueda brindar con materiales de construcción, cemento, tierra, piedras. O sea, la idea de la contribución especial está en que pueden existir otro tipo de actividades alternativas, que no siempre el aporte va a ser económico. Sin embargo, esto está vinculado más hacia actividades comunitarias, ¿no? Ya sea, digamos, de que una comunidad se organiza y lo que va a buscar es de que toda la población o todos los miembros de esa comunidad de alguna manera puedan empedrar, por ejemplo, toda una avenida, y van a ellos mismos a hacer la mano de obra, van a poner el material, y si es necesario algunas personas podrán contribuir con algo de dinero, pero para esa actividad comunitaria. Entonces, las contribuciones especiales vienen a ser estas, ¿no? Que son distintas a las tradicionales que conocíamos, que son las tasas, patentes e impuestos. Luego solamente ponemos referencia para que vean, igual esto lo vamos a ver el día miércoles a detalle. Estos son los impuestos de dominio municipal. Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, excepto la pequeña propiedad agraria, comunitaria y colectiva, que tiene otro régimen, que es manejado por el nivel central del Estado, la propiedad de vehículos automotores terrestres, la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que no tengan por giro de negocio esta actividad, el consumo específico sobre la chicha de maíz, la afectación del medio ambiente por vehículos automotores. Esto, como les digo, lo vamos a ver a detalle, entonces no se preocupen. Luego tenemos las tasas. Al hablar de tasas, igual, no solamente existe un tipo de tasas, ¿no? Por la contraprestación de un servicio, sino tenemos mínimamente estos tres tipos de tasas. Las tasas por servicios públicos, que está vinculado esto a un servicio que se da por el mismo municipio, como el aseo urbano, el alumbrado público, el mantenimiento en el caso de cementerios, crematorios, el mismo servicio que se da en la terminal de buses, ¿no? Uno compra sus tickets ya sea esto por limpieza o por el mismo hecho de que se pague por estar en esta terminal, uso de terminal. Y tema de alcantarillado o agua potable. Luego también tenemos tasas por servicios técnicos, que está más vinculado al tema de aprobación de planos para urbanizaciones, para lotes, también el tema de remodelación o ampliación, conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado. Todo esto está vinculado a una tasa que se cobra, pero ya no por un servicio público, de urbano o un servicio específico, sino más por un servicio técnico, donde el gobierno autónomo va a hacer un análisis y va a hacer la aprobación, por ejemplo, ¿no? Para la construcción de una urbanización o para poder lotear un determinado terreno o para hacer el fraccionamiento de ciertos terrenos, por ejemplo. Luego tenemos tasas por servicios administrativos. Estas tasas son más utilizadas para el tema de certificaciones o legalizaciones. Muchas veces cuando queremos sacar una copia legalizada del gobierno autónomo municipal, ellos nos cobran un monto específico, que no es exactamente la fotocopia, sino es el costo por este servicio administrativo de legalización que estarían haciendo. Luego tenemos patentes, que igual son de 4 tipos. Las patentes viene a ser la patente de funcionamiento, que es esta autorización o permiso anual y eventual que se concede para el funcionamiento del comercio, la industria y servicios en general. Como les decía, esto es más por el funcionamiento, por ejemplo, de restaurantes, de licorerías, de locales comerciales, entre otros.
Luego tenemos patentes por publicidad o propaganda. También hacen el cobro cuando, por ejemplo, ponemos un local, un snack, y queremos sacar nuestro letrero en la calle, también hay que pagar por esa publicidad o propaganda una patente, que generalmente es una patente anual. Y si no se hace este pago, puede llegar a la alcaldía y decomisar los carteles que no estén autorizados, y también de alguna manera prohibir que se realice este tipo de publicidad sin permiso. Luego tenemos por espectáculos y recreaciones públicas. Como les decía, pueden existir algunas entradas folclóricas como había antes, o algunos eventos que se realizaban, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, en el Prado Paceño, donde ponían escenarios, se asentaban varias vendedoras, y en base a eso el municipio cobraba una patente, tanto por el espectáculo público como también por las personas que estarían sentándose ese día para vender sus artesanías. También tenemos a la extracción de áridos y agregados para la construcción. También es una competencia la extracción de áridos y agregados por parte de los gobiernos autónomos y municipales. Y en base a esto, los gobiernos autónomos municipales pueden cobrar un monto de patente por la extracción de áridos y agregados. Al hablar de áridos y agregados, estamos hablando de tierra, cascajo, todos estos, el ripio, o sea, que son elementos para la construcción, pero que están vinculados en lechos de río. Ahí es donde se los encuentra, y su extracción está regulada por el gobierno autónomo municipal. Luego tenemos los ingresos que no son considerados tributarios. Entre estos tenemos las regalías por la extracción de minerales e hidrocarburos. También tenemos la venta de bienes y servicios. Muchos gobiernos autónomos también lo que realizan son servicios de venta de bienes, ¿no? Donde el gobierno autónomo municipal genera, por ejemplo, una empresa de lácteos, y en esa empresa de lácteos va a vender bienes, y en base a eso va a generar recursos que no son tributarios, sino es por la venta de sus servicios o de los bienes que vayan a generar. Por otro lado, tenemos patentes por explotación de recursos naturales, por ejemplo, el tema de bosques o el tema de minería, ¿no? Que está vinculado directamente a que también esto va a generar ingresos que no son tributarios para los gobiernos autónomos. Luego tenemos las transferencias. Al hablar de transferencias, van a estar vinculadas a esto la coparticipación tributaria, que es un porcentaje que llegaría a los gobiernos autónomos. Luego tenemos transferencias también vinculado al impuesto directo a los hidrocarburos, que también es un porcentaje que va a ser asignado a los gobiernos autónomos, pero es recabado por el nivel central del Estado. Luego tenemos el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, fondos de compensación, también vinculado a la regalía por hidrocarburos, y algunos recursos que sean asignados por delegación y transferencia. Como les decía, cuando se hace una delegación o transferencia de competencias, tiene que considerarse que si se va a necesitar recursos para esa actividad, esto debería ser señalado en el convenio intergubernativo. Entonces, también estos recursos serían considerados como parte de los recursos públicos asignados a los gobiernos autónomos. Por otro lado, tenemos los créditos y donaciones. Al hablar de créditos y donaciones, por un lado están los créditos externos e internos, donde lo que se hace es generar compromisos de deuda, los cuales sí o sí van a estar sujetos a la normativa nacional. Es decir, si un gobierno autónomo municipal quisiera endeudarse con un organismo internacional, tiene que requerir la autorización y coordinarlo a través del nivel central del Estado. No podría generar créditos que lo puedan endeudar, y que esto podría generar perjuicio no solo a ese municipio, sino a todo el Estado, al Estado boliviano. Por eso es que está limitado el tema de créditos, tanto externo como interno, a que el nivel central del Estado defina la normativa para que ellos puedan acceder a créditos. Por otro lado, tenemos donaciones, que bueno, son recursos financieros, ya sean estos económicos o también pueden ser en especie, pero no generan ningún tipo de compromiso de deuda, ¿no? Es decir, son donaciones que van a entrar directamente a los recursos de estos gobiernos autónomos. Aquí podemos ver
las fuentes de financiamiento, en el caso del departamento y en el caso del municipio. En el departamento tenemos regalías hidrocarburíferas, regalías forestales, regalías mineras, el impuesto directo a los hidrocarburos, el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, recursos propios que están vinculados en sí a la venta de bienes y servicios, alquileres y a los tributos que vayan a crear, fondos de compensación, créditos, donaciones y otros. Y por otro lado tenemos al gobierno autónomo municipal en sí, que tienen ingresos por impuestos directos a los hidrocarburos, coparticipación tributaria, recursos propios, HIPIC, créditos y donaciones. Ahora, si bien se puede ver acá que los gobiernos autónomos departamentales cuentan con más fuentes de financiamiento, no son fuentes de financiamiento estables, y es por eso que los departamentos muchas veces se quejan y buscan que se les dé fuentes con mayor estabilidad, como por ejemplo la coparticipación tributaria, y de esa manera ellos puedan financiar todas sus actividades. Asimismo, existe un límite de gasto que está establecido por la ley 031. Al hablar del límite de gasto, como habíamos visto, se ve que hay gasto corriente y gasto de inversión. Para que los gobiernos autónomos no se eleven mucho los sueldos o de alguna manera no gasten la mayor parte de sus recursos en gasto corriente, es decir, contratación de personal, se ha establecido como límite, en el caso de los gobiernos departamentales, un 15%, y en el caso de los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos, un 25% del total de sus recursos puede ser utilizado en gasto corriente. Y en el caso de gasto de inversión, que les decía que es el resto que viene a estar vinculado a la construcción de infraestructura, prestación de servicios, pero que van a estar vinculados a la satisfacción de las necesidades de la población. Este gasto de inversión en el caso de los departamentos es un 85%, y en el caso de los municipios y gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos va a ser un 75%. Antes de pasar a la otra diapositiva, ¿hasta acá tienen alguna consulta de lo que hemos visto? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una consulta. Usted hablaba al principio que para el gobierno departamental era un 11% de las regalías, Sí, y eso en función a las regalías que le corresponda recibir. sí. Entonces, ¿esto es igual para todos los departamentos? En el caso de del 11%, esto está vinculado más que nada a los departamentos productores. Cuando tenemos, ejemplo, ¿no? Santa Cruz, Tarija, son los más grandes, ahorita los más grandes productores, ¿no? Santa Cruz y Tarija. También había problemas con Chuquisaca, por ejemplo, donde para estas personas, para estos departamentos que son los productores de estas regalías, es decir, en su jurisdicción están situados estos recursos, sí se les da un 11%. Para el caso de departamentos que no cuenten con recursos naturales en su jurisdicción, no va a llegarles el 11%, sino les va a llegar un porcentaje específico. Si no me equivoco, está en la Constitución Política del Estado, pero es de 1 o 2%. En este caso, sí, los beneficiados de estos ingresos son los gobiernos autónomos departamentales productores. Y para los demás niveles de gobierno existe un porcentaje de compensación, pero no es el mismo. Es por eso que hay tanto conflicto a veces de límites vinculado a la pertenencia de este campo. Por ejemplo, ha habido un problema entre Chuquisaca y Santa Cruz, donde se ha definido de que un porcentaje de tierra era parte de Santa Cruz, y esto vinculado al campo, no quisiera confundirme, Margarita, creo, donde la extracción, donde se hacía extracción de hidrocarburos. Es por eso de que también hay muchos municipios que no cuentan con, o sea, además de no contar con muchos recursos, estos departamentos además solo cuentan con un porcentaje de la explotación de recursos naturales que se realiza en el Estado plurinacional, pero no del 11% por no estar en su jurisdicción. Entonces, sí, esa es una limitante a estos recursos.
Y ahora lo demás se va al gobierno central. Lo demás se va al gobierno central, y bueno, el gobierno central no está muy claro en qué lo define, pero sí está vinculado a Fuerzas Armadas, Policía, Salud, Educación y bueno, temas institucionales, ¿no? De manejo de sus ministerios, pero más que nada está como que es un porcentaje para los gobiernos autónomos y otro porcentaje para la policía, hasta la universidad también recibe. Entonces sí se tiene una, no estoy seguro si tengo, pero voy a buscar si tengo ahí un porcentaje en el cual se dividen solamente las regalías hidrocarburíferas, ¿no? Que es a lo que viene este 11%. Entonces sí ha habido bastante conflictos, por ejemplo, con las universidades para que la UPEA, que es la Universidad de la Ciudad del Alto, también forme parte de estas universidades, de la red de universidades de Bolivia, de las universidades públicas. Entonces, debido a eso, también ha habido bastantes conflictos donde se hablaba del porcentaje que le correspondía por estos impuestos a los hidrocarburos y las regalías que se iban a generar por su explotación. Entonces, sí es distinta la distribución a los departamentos productores como a los departamentos que no son productores, ¿no? Sí hay una diferencia bastante grande. De uno es el 11% y del otro, si no me equivoco, es del 1 o 2%. Gracias, Liceo. No, de nada. Bien, gracias por la pregunta. ¿Tienen alguna pregunta más? Doctor, sí, por Sí, favor, bueno. tengo una consultita. De manera breve y resumida, ¿en qué consiste la coparticipación tributaria? No estoy muy familiarizado con el tema. ¿Y cuál es el marco normativo o una ley específica que regule dicho concepto, por favor, doctor? Claro que sí. Respecto a la coparticipación tributaria, mira, igual, ahorita no lo tengo tan claro el marco normativo, pero sí está vinculado a la generación de ingresos más estables del país, como ser el IVA, el impuesto que es al valor agregado, el RCIVA, que son los impuestos que pueden ser sostenibles, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se tiene un cálculo a largo plazo de los ingresos que se van a generar, o sea, es la fuente más estable con la que cuenta el Estado Plurinacional de Bolivia, porque está vinculado a este tipo de impuestos. Y su marco normativo, por un lado, es el Código Tributario, pero también tenemos varios decretos, ¿no? Que nos hablan de estos, que nos hablan de la coparticipación tributaria. Yo para el día miércoles les voy a mostrar ya un poquito más resumido este tipo de impuestos, para no entrar a detalle, como es bastante normativa y nos va a tomar mucho tiempo, sí les voy a mostrar un cuadro resumen para, bueno, poderles explicar mejor si es posible la distribución de estos recursos y también cuáles son los recursos que están vinculados a la coparticipación y también un poco de las regalías hidrocarburíferas. Para que no se queden con esa duda. O sea, yo en este momento no tengo clara la normativa que respalda todo lo que contiene la coparticipación tributaria, pero se las voy a preparar para el día miércoles. Sí, por favor. Ahora, Perfecto, gracias, doctor. no, de nada, gracias a ti. Bueno, ya se nos ha pasado la hora. Para la siguiente clase ya vamos a entrar de lleno a ver lo que son la ley 154 y en el marco de esa ley ya vamos a ver cuáles son los impuestos con los que cuentan los municipios, departamentos y el nivel central del Estado. Y también les voy a facilitar algo de información vinculada a la normativa que regula cada uno de los impuestos del nivel central, que es lo más fácil, porque en el caso de los departamentos y municipios, como les había indicado, son 337 municipios y cada uno puede contar con su ley de creación de tributos, entonces no vamos a tener la posibilidad de tener todas las leyes de los municipios. Pero sí podemos ver como ejemplo algunos municipios capitales de departamento para que ustedes vean más o menos la estructura de sus normas y bueno, en caso de que tengan que ustedes, ya les decía, elaborar un proyecto de ley que cree un tributo, un impuesto, una contribución especial, una patente, una tasa, tengan ustedes todas las herramientas necesarias. Si no existe ninguna consulta, vamos a concluir el día de hoy y bueno, nos veríamos el día miércoles.
Perfecto, entonces hasta el día miércoles. Que tengan, que tengan un buen lunes y martes. Nos vemos. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Luego, Buenas Hola, noches, doctor, buenas doctor. noches. Hasta luego. luego.